Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar la parte número 2 de la descripción de la medición del proyecto de la mejora del OE en máquinas CMM mediante DayMac en Safran Landing Systems. El equipo está conformado por María del Carmen, Andrés Cedo y Gabriel Hernández. Como resumen de la fase 2, se confirma que las mayores pérdidas de eficiencia se concentran en tres causas principales: falta de pieza en máquina, pruebas de programas en y calibración excesiva de máquina. Las causas afectan principalmente a la disponibilidad y rendimiento del equipo. Para validar el sistema de medición de la máquina LSTSB SMM, como es una máquina que trabaja en automático, se tomó en consideración el certificado de calibración por parte del proveedor externo, en el cual se valida a través de la norma ISO 10360-2 y la ISO 10360-5, en la cual se valida la precisión y la repetibilidad. Y también se utilizó la norma ISO 14253-1, donde se evaluó la incertidumbre y la tolerancia de la máquina. En esta primera parte que vemos es el resumen de los resultados finales de la calibración de la máquina, donde nos muestra que está dentro de tolerancia. Para confirmar que el MSA abarca los diferentes CTQs que se definieron en el AMEF con el equipo, pusimos una tabla donde se justifica cómo se incluyen esos resultados que están dentro de la tolerancia de acuerdo a la certificación del proveedor externo. Para el primer CTQ, que es porcentaje de existencia de análisis de repetibilidad, este certificado se incluye diferentes pruebas de repetibilidad de medición a lo largo de la longitud de la máquina en los diferentes ejes que son el X, Y y el Z, donde se aprobó con una variación de 1.8 micras, cuando la máxima permisible es 1.4. Para el CTQ, de la cantidad de colisiones en la ejecución de los programas, aunque muchas veces depende del proceso operativo de la máquina, la calibración nos ayuda a estar seguros de que no habrá colisiones debido a algún error en la cuadratura de la máquina. Para el porcentaje de parámetros de medición mal definidos, dado que la calibración se realizó a diferentes velocidades y a diferentes distancias, esto nos ayuda a confirmar que la máquina se encuentra bien dentro de los rangos permisibles. Para el porcentaje de piezas con exceso de material detectado en la CMM, también este certificado de calibración nos avala, ya que nos permite detectar cuando la pieza llega con más o con menos material. Y para el CTQ de piezas con daños superficiales no detectados, también, principalmente porque con el certificado nos hablamos de que los resultados que estamos obteniendo son los correctos o los reales, por así decirlo. Y el CTQ que se dejó fuera del análisis del sistema de medición fue el tiempo promedio de retraso por producción, ya que se analizó con el equipo y se definieron tres diferentes variables por el cual no era conveniente meterlo a un sistema de medición. Habiendo comprobado que nuestro sistema de medición es confiable, se pasó a realizar las estadísticas básicas del proceso. En primera instancia se definió el tamaño de muestra. Para se utilizó una distribución normal con nivel de confianza de 95%, intervalo bilateral. Este nivel de confianza representa un buen equilibrio entre confiabilidad y amplitud del intervalo. Realizando estos cálculos, resultó un tamaño de muestra de 16 observaciones que nos permitirá realizar las distintas estadísticas descriptivas. Aquí mostramos nuestra tabla de muestreo, que abarca un total de 16 meses. Para poder analizar bien nuestro comportamiento, se realizaron unas pruebas para validar la normalidad de nuestras variables, tanto los datos del OE, así como sus componentes, disponibilidad, rendimiento y calidad. Se utilizó el método Anderson-Darling y nuestras hipótesis planteadas fueron: para la hipótesis nula, los datos sí se comportan de forma normal mientras P sea mayor o igual a 0.05, y para la hipótesis alternativa, los datos no se comportan de forma normal con un P menor a 0.05. En primera instancia, vemos la gráfica de probabilidad de disponibilidad, que resultó con un valor P de 0.551. Este es mayor al P de 0.05, por lo que esta variable tiene un comportamiento normal y no se rechaza la hipótesis nula. Para nuestra variable de rendimiento de la máquina, obtuvimos un valor de P de 0.153, concluyendo que no se rechaza la hipótesis nula y esta tiene un comportamiento normal. Para nuestra variable de calidad, se obtuvo un valor de P de 0.034. Este es menor al nivel de significancia de 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que esta variable no tiene un comportamiento normal, e incluso se puede observar en la gráfica cómo los puntos azules están más alejados de la línea. Y por último, para nuestra variable OE, obtuvimos un valor de P de 0.653, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y el OE de la máquina L7SB muestra un comportamiento normal. Se concluye que el OE total puede analizarse mediante herramientas paramétricas, mientras que en el caso de la variable calidad que no cumple con el supuesto de normalidad, se complementará el análisis con herramientas no paramétricas, como lo son la mediana y el rango intercuartílico. Para entender un poco más el comportamiento general de las variables que componen el OE de la máquina, se analizaron sus medidas de centralidad, la media y mediana, a lo largo del periodo de 16 meses. Y este análisis lo que permite es identificar tendencias, simetrías o posibles sesgos en la distribución de los datos y facilitar una mejor interpretación más precisa del desempeño del proceso. La disponibilidad promedio fue de 51%.
La cercanía entre la media y la mediana sugiere una distribución simétrica y sin sesgo significativo, aunque el nivel de disponibilidad es notablemente bajo frente al objetivo del 75%. En cuanto al rendimiento, este nivel alcanzó el promedio de 89%, también con distribución simétrica, lo que indica un comportamiento relativamente estable en el tiempo. El análisis de dispersión lo que permite es identificar la consistencia y estabilidad del proceso a lo largo del tiempo, y en esa sección se evalúan las desviaciones estándar, el rasgo total y los cuartiles de las variables de disponibilidad, rendimiento y calidad IOE, con el fin de entender qué tan alejados están los datos respecto a su tendencia central. Esos indicadores son esenciales para detectar irregularidades y orientar acciones de mejora que permitan estabilizar el desempeño de la máquina. Realizaron distintos gráficos para analizar el comportamiento de nuestras variables, empezando por el gráfico de puntos. Este gráfico nos sirve para analizar la dispersión, y en este comparamos las tres variables, disponibilidad, rendimiento y calidad, con sus valores mensuales, viendo que la disponibilidad es la variable más inestable, con el peor desempeño, con valores que oscilan ampliamente entre 5.22% y 90.97%, que se puede observar claramente en la gráfica cómo hay una alta variabilidad en comparación al rendimiento y la calidad. Y esto convierte en factor principal limitante para el OE. El rendimiento presenta menor variabilidad, pero permanece por debajo del nivel para cumplir nuestro objetivo, así como la calidad, que tampoco alcanza estos estándares. En conjunto, ninguna de las tres variables tiene el nivel esperado, por lo que se recomienda implementar acciones de mejoras, priorizando la disponibilidad. Y para finalizar esta parte, la gráfica de puntos del OE se puede observar que hay una alta variabilidad y es mayormente afectada por la disponibilidad que se observa arriba. Los valores van desde menos de 10% hasta 73%, y se puede observar una concentración entre 0.3 y 0.6 de nuestros valores decimales. Este comportamiento está muy por debajo de nuestro objetivo final, que es un 75% de OE. Con el objetivo de analizar la frecuencia y distribución de los datos registrados durante los 16 meses, se elaboraron también histogramas individuales para la disponibilidad, rendimiento, calidad y el OE en total. Para la disponibilidad, la mayor frecuencia se concentra en el 45 y 55%, como podemos ver en la gráfica, con solo un mes por encima del 90%, lo cual le indica una alta variabilidad y baja consistencia operativa con paros y tiempos muertos que afectan directamente el OE. En cuanto al rendimiento, aunque 5 meses estuvieron en niveles altos, los restantes 11 estuvieron o mostraron valores entre 0.78 y 86, evidenciando un proceso inestable y con oportunidad de mejora. En cuanto a la calidad, la mayoría de los datos se concentran en intervalos de 91 a 96%, lo que sugiere un desempeño generalmente bueno. Sin embargo, la distribución sesgada hacia la derecha con una cola en valores bajos indica que ciertos meses deben de ser atendidos para evitar impactos en el promedio del OE. Y en cuanto al histograma del OE, la distribución en los 16 meses evidencia una mayor concentración entre el 0.25 y 55, con pocos meses en niveles altos, lo cual refleja un desempeño generalmente bajo e inestable, con un promedio de solo 42.6, muy por debajo del objetivo del 76%. Para confirmar lo que veíamos en la gráfica de puntos y en los histogramas, aquí en esta parte también fraccionamos los diferentes componentes del OE en el box plot, y vemos que la parte de disponibilidad tiene más variación y su media está mucho más abajo que la parte de rendimiento y calidad. Aunque rendimiento y calidad se encuentran un poquito con menos variación, también es necesario enfocar esfuerzos para que su variación sea lo menos posible. Y en la parte de derecha metimos todo lo OE en conjunto, donde vemos que ya en promedio está muy por debajo del objetivo, que es el 75%. En base a todo el análisis que hicimos del OE sobre la máquina CMML-CTSB, se definieron acciones enfocadas en mejorar la disponibilidad, rendimiento y calidad. Las propuestas incluyen simulación previa obligatoria de programas, revisión de parámetros de medición, rutinas de análisis de repetibilidad y dashboards de monitoreo. También se fortalecen los controles visuales, el muestreo y la capacitación del personal para prevenir errores comunes como las colisiones, exceso de material o defectos no detectados. Y esas acciones lo que buscan es reducir la variabilidad del proceso, estandarizar operaciones y avanzar hacia un OE igual o mayor a 75%. Para el análisis de capacidad inicial del proceso, primero evaluamos que nuestras variables fueran estables. Para esto se realizaron gráficos IMR analizando esta estabilidad de nuestras tres variables y del OE. Para la variable disponibilidad, con una media de 0.514 y caídas notables como en la observación 10, el proceso no está bajo control estadístico, lo que sugiere problemas como paros no programados o errores en calibración. Es necesario atender estos factores para mejorar la estabilidad. Sin embargo, todos los puntos se encuentran dentro de nuestros límites de especificación. El rendimiento se encuentra estable con una media de 0.897 y sin puntos fuera de control. La variación es baja, lo que indica un buen comportamiento del proceso. Se recomienda mantener monitoreo para conservar este desempeño. Para el estudio de análisis de capacidad también se metió fraccionado y después se metió por completo el OE. En la primera gráfica donde metimos disponibilidad, pusimos los límites de especificación, límite inferior que es el 75% y el superior que debería ser el 100%.
y donde vimos que el promedio es de 51.42%, muy por debajo del límite inferior requerido, y además de eso vimos que el CPK y el PPK son negativos. Para el tema de rendimiento, aunque vemos un poquito más agrupado el histograma y algunos valores dentro de las tolerancias, también obtuvimos un CPK y un PPK negativos. Para el tema de promedio, se encuentra un poquito mejor, ya que se encuentra en el 89.72%, aunque aún se tiene mucha variación. Para el estudio de capacidad por parte de calidad, se detectó que el 93.75% de los datos están fuera de la especificación y tenemos un PPK negativo de menos 0.057. Junto a todos los factores en el OE, nos dio un resultado promedio global de 42.59%, muy por debajo del límite inferior requerido, y el PPK se encuentra en negativo con menos 0.56. En conclusión, sobre esta fase de medición, se realizaron 3 análisis claves para entender el desempeño actual de la máquina: el análisis del sistema de medición, las estadísticas básicas del proceso y la evaluación de su capacidad, lo cual estos estudios proporcionan la base para identificar causas raíz en la siguiente fase del proyecto.